Hola amigos. Ahora que las hostilidades entre la OTAN, Rusia y China se incrementan, y cuyo exponente máximo está ahora en Ucrania, hay que recordar otras guerras recientes, como es el ejemplo de Libia, que parece que se olvidan con facilidad en el acervo cultural de los ciudadanos de la OTAN, pero que demuestran un modus operandi demasiado explícito como para soslayarlo y no avergonzarnos. Guerras en nuestro nombre que se deben de conocer por parte de las ciudadanías occidentales, verdaderas artífices por omisión del crimen que se cometió en Libia. Hay que echar la vista atrás y recordar cuando Falsimedia puso el foco en Libia para vilipendiar el Estado socialista de Muammar el-Gaddafi, y preparar el terreno para que los ejércitos imperiales destruyeran Libia, pero tienen que saber que lo que nos contaron los medios de Falsimedia fue la mentira más grande jamás contada. Incluso si los motivos que usaron para justificar el magnicidio del coronel Gaddafi, hubiesen servido como base de fondo para el robo posterior de las riquezas del Estado libio, que fue pasto de las multinacionales y de los bolsillos de los políticos capitalistas, también estarían mintiendo como bellacos. Siendo eso un auténtico crimen de lesa humanidad, no es nada comparable a los verdaderos motivos por los que Libia fue destruida, ni tampoco el que Libia estaba a punto de abandonar el dólar como moneda para las ventas del petróleo. Esto quizás fue el detonante que precipitó la ejecución de una sentencia que ya estaba dictada desde hacía muchos años, al igual a las que dictan a todo Estado socialista. Entonces muchos os preguntaréis por qué entonces destruyeron Libia. La pregunta es bastante complicada. Para su comprensión es necesario evaluar toda la realidad dentro de un contexto. Y para ello nada mejor que conocer la verdad filosófica de la historia, que se enmarca dentro de la lucha que el capitalismo le tiene declarada al socialismo. Y francamente, sabiendo que al afirmar aquí en el espejo, lo que voy a exponer, habrá personas que soslayarán lo histórico para enmarcarlo dentro de una simple opinión subjetiva. Pero no, simplemente afirmo que los motivos por los que el capitalismo destruyó Libia, fueron la consecuencia de lo que aquí vais a conocer los que todavía no lo conozcan. Desde que el coronel Gaddafi llegó al poder, durante varias décadas logró convertir a Libia en un país próspero. Los ingresos de las ventas de petróleo se destinaron a la construcción de carreteras, hospitales, escuelas y universidades de primera clase. Un ingreso per cápita de $13.000 y una esperanza de vida de 77 años, con una población de 6.530.000 habitantes y un territorio de 1.759.540 km². Su tasa de pobreza solo era del 5%, y su tasa de alfabetización era del 83%. Pero si esto ya era importante, ahora imaginaros, el descubrimiento que hizo Gaddafi. ¿Os imagináis que Libia tendría agua potable suficiente para abastecer todas las necesidades de todo el continente africano, durante 2000 años? ¿O las necesidades del pueblo libio durante 4800 años? Pues eso es lo que tenía el pueblo libio en sus entrañas, un auténtico océano de agua dulce, además del petróleo claro. Y se llevó a cabo un programa de riego a gran escala, un gran río hecho por el hombre, para resolver los problemas de abastecimiento de agua en el desierto de Libia. Para comprender mejor la realidad de Libia, tengamos en cuenta estos números. Libia se basaba en una tribucracia, gobierno de las tribus, que fue el sistema que funcionó durante los últimos 40 años. Es el único país africano con un índice de desarrollo humano similar al de cualquier país de Europa, al menos eso era, hasta que fue destruida por las hordas fascistas de la OTAN y Gaddafi asesinado. Ni las Naciones Unidas ni ningún organismo mundial salió en defensa ante la violación de los principios básicos del derecho internacional. Un país fue invadido y su población exterminada sistemáticamente. En pocos meses la OTAN realizó 20.000 operaciones aéreas y hubo más de 50.000 muertos con el doble de heridos, en una población libia que no supera los 7 millones. Pero, ¿qué es lo que motiva a los países de la OTAN y a Europa, invadir una nación, sin que nadie levante la voz para evitarlo? A las poblaciones de las sociedades capitalistas les es difícil de creer cuando se les da a conocer, y se refugian vergonzosamente en las versiones de Falsimedia en su afán de descargar su cobardía por no exigir a sus gobernantes beneficios sociales similares. Y cuando sale el tema de Libia, sueltan las mentiras y chorradas con las que Falsimedia nos tiene atontados,
Sin embargo, el sol no desaparece porque lo tapemos con el dedo. Y con las verdades pasa lo mismo, que aunque nos pongamos la venda de falsimedia en los ojos, la verdad sigue estando ahí. Y esta verdad nos dice que los recién casados en la Libia de Gaddafi recibían una subvención de $64.000 del Estado para la compra de vivienda. Los préstamos para comprar un automóvil estaban libres de intereses, y la mitad de su costo lo pagaba el Estado. Al nacer cada niño, la familia recibió un pago de $7.300. La electricidad y los pagos de alquiler de vivienda familiar eran gratuitos. La medicina y la educación superior, incluso en el extranjero, eran gratuitas para los libios bajo el gobierno socialista de Gaddafi. El que decidía dedicarse a negocios privados recibía un capital inicial de $20.000 de parte de las autoridades. Y ahora no podemos olvidar que Gaddafi era calificado por Occidente y por los medios de falsimedia como un tirano. Así que antes de seguir es necesario dejar meridianamente claro que los verdaderos motivos por los que destruyeron Libia fueron estos expuestos, ya que si las ciudadanías capitalistas reivindicaban semejantes maravillas sociales, a las burguesías se les venía abajo el chiringuito capitalista. Y a los partidos socialdemócratas que se hacen llamar socialistas en Occidente se les tendría que caer la cara de vergüenza. Luego ya vinieron otros motivos que utilizaron como detonante para justificar el crimen libio, como fue el deseo de abandonar el uso del dólar en los intercambios comerciales. También Gaddafi propuso la creación de una Unión Africana basada en el dinar de oro, y así volver al patrón oro. Por lo tanto, así falsearon los verdaderos motivos para la sentencia de muerte contra el coronel Gaddafi, introdujeron en la sentencia otros motivos solamente para utilizarlos como detonante. Y así en 2011, la OTAN llevó a cabo una intervención militar en Libia, y este país desapareció. Muammar Gaddafi luchó hasta el final, sin tener posibilidades de ganar, y fue asesinado con una crueldad increíble. Hoy en día, el territorio de Libia está dividido por varios grupos armados, que lideran entre ellos una interminable guerra civil sangrienta. Los días del paraíso socialista se han hundido en el olvido para siempre. La pregunta es, ¿quién tomará finalmente el control del país? La posición oficial de las Naciones Unidas es que no hay una solución militar, solo hay una política que es una forma de decir, lo hecho está, ahora vamos a dialogar cómo seguimos robando a Libia poniendo el gobierno que la OTAN quiera. Y quieren que se celebren elecciones controladas por los pajarracos que la destruyeron. Sin embargo, no hay posibilidad de que esto remedie la situación debido al poder dual real en el país. En el oeste de Libia, en Trípoli, se encuentra el llamado Gobierno del Acuerdo Nacional, pero no tiene un poder real. En el este, en la ciudad de Tobruk, hay un organismo gubernamental alternativo, el Parlamento de Libia. El mariscal de campo Khalifa Haftar, el héroe de los últimos tiempos, que llevó formalmente a su ejército a Trípoli para liberarlo de los terroristas. Se le presenta la dificultad del momento que, según el derecho internacional al propio Haftar, que se pronunció en contra del gobierno de El-Sarraj, se le considera un rebelde. Pero como todo lo que pueda venir a partir de ahora es historia sin escribir, tenemos la obligación de contar la historia verdadera, que ya está escrita, que nos dice que Muammar el-Gaddafi fue el capitán más joven involucrado en una conspiración de jóvenes oficiales socialistas. En septiembre de 1969 realizaron un golpe militar, siguiendo el ejemplo de Egipto, y derrocaron la monarquía del rey Idris, instaurando la República Árabe Libia. El nuevo gobierno socialista eliminó de inmediato todas las bases británicas y estadounidenses en Libia. Las compañías petroleras de propiedad extranjera, incluyendo la poderosa British Petroleum, fueron nacionalizadas. En la víspera de la llegada al poder de estos jóvenes oficiales socialistas, el petróleo se lo pagaban a 40 centavos de dólar por barril, o lo que es lo mismo, lo robaban. Gaddafi primero protestó por la sobreexplotación del país a manos de Occidente y elevó el precio del petróleo a $20 el barril. Gaddafi recibió de la República el grado de coronel y el título de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y en muy poco tiempo, debido a su indudable talento político,
puso en práctica las ideas del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, quien llegó al poder en Egipto a la cabeza de otra conspiración en 1952. Incluso, el coronel Gaddafi iba más allá, y organizó en Libia un socialismo que más bien se parecía al comunismo. Los ingresos por el petróleo libio permitió a sus líderes cubrir las necesidades sociales, lo que consiguió a mediados de la década de los 70 para implementar programas a gran escala para la construcción de vivienda pública, la salud y la educación. Durante mucho tiempo, la gasolina estaba en el país de forma gratuita en Libia. La enseñanza era gratuita. El líder de la Jamahiriyya, que así empezó a nombrarse el Estado libio, liberalizó a la mujer para asegurar que las mujeres libias tuviesen la educación que desearan, incluso servir en el ejército. Gaddafi se aferró a la idea del panarabismo, y cuando Libia no fue aceptada en la República Árabe Unida, ordenó a todos los libios con todas las formas disponibles para ellos, en autobuses, en bicicleta y a pie, para moverse a las fronteras de Egipto, para prácticamente unir a los pueblos. Fue necesaria la intervención de las Naciones Unidas y los líderes africanos influyentes para detener esta confraternización a gran escala. Ya habían llegado a millones, y Gaddafi escribió el famoso libro verde que establece los principios del socialismo árabe. El imperio anglosajón con Estados Unidos a la cabeza no podía soportar esto. Quiero decir, pagar por el petróleo a un gobierno marxista. Y Gaddafi corrió la misma suerte de Saddam Hussein, del Partido Socialista Ba'ath Árabe, y la que iba a tener el sirio Bashar al-Assad también del Partido Socialista Ba'ath si no hubiese sido por la protección de Rusia. El caso es que de momento Gaddafi es el último héroe asesinado, de la generación de revolucionarios nacionalistas árabes. Así que amigos, después de oír este vídeo no se puede alegar desconocimiento de las verdaderas causas por las que Libia fue destruida y Gaddafi asesinado. Contra la verdad no se puede luchar, y si esa verdad no encaja en nuestro esquema mental a buen seguro que lo que se debe de poner en orden es nuestro raciocinio. Y nunca cambiando la verdad por las patrañas que falsimedia a sueldo del capitalismo quiere que tú las admitas como verdaderas. Nunca una patraña puede transformar una mentira en verdad. ¿Qué es lo que les pasa a los falsos socialismos que se llaman socialdemocracias, de los partidos en las sociedades capitalistas, que nos quieren hacer creer que porque a sus formaciones neoliberales les pongan el nombre de socialistas, son de verdad socialistas? Y hay que decirles que aunque la mona se vista de seda, mona neoliberal se queda, y se les tendría que caer la cara de vergüenza por tamaño insulto a nuestra inteligencia. Después pasó, que una vez destruida Libia e incluso antes, se pasó a la segunda fase, vaciar las arcas del Estado y desfalcar a manos llenas. En una entrevista en el The Financial Times el 17 de mayo de 2011, Farhat Omar Ben Ghadara, quien controlaba las finanzas de Libia, anunció que su labor de socavamiento de las finanzas del coronel Gaddafi había resultado muy exitosa en un 96%. Por lo que sus días estaban contados puesto que los traslados de los cuantiosos fondos libios mayormente colocados en bancos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa continental, habían sido bloqueados ya que las sanciones habían sido extremadamente efectivas. Farhat Omar Ben Ghadara se jactaba de que había paralizado las finanzas del coronel Gaddafi, quien para colmo no podía imprimir sus dinares, porque se imprimían en Londres por una firma británica, de la Rue, que rompió malintencionadamente su contrato. Farhat Omar Ben Ghadara reconoce la existencia de 155 toneladas de oro en las arcas del Banco Central Libio, hoy están bajo control de la banca de la OTAN, según publicó el Financial Times, el 9 de agosto de 2011. El primer movimiento de la banca de la OTAN consistió en crear un insólito banco central rebelde en Benghazi, al unísono de la intervención militar. Esto lo publicó Alex Neumann, en The New American, el 30 de marzo de 2011. El saqueo de la riqueza libia por la banca sionista anglosajona había comenzado tiempo atrás con las cuantiosas y extrañas pérdidas que sufrieron los fondos soberanos de riqueza del Estado libio, provenientes de los inmensos ingresos petroleros y gasíferos del coronel Gaddafi, calculados como mínimo en 150.000 millones de dólares. Esto lo publicó el Financial Times, el 26 de mayo de 2011. Y todo esto independientemente de las otras reservas de divisas. Libia ocupaba el lugar 22 del mundo, y su valor ascendía a 107.000 millones de dólares,
hasta diciembre de 2010, extrañamente evaporadas cuando no ignoradas por Estados Unidos y Europa. Pues el mundo tiene que saber que la campaña de falsimedia orquestada para tapar este latrocinio y la destrucción de Libia a manos de la OTAN, consistía en la increíble acusación contra Gaddafi, de que era un tirano dictador que mataba de hambre a su pueblo. Y que una vez destruida, Estados Unidos comenzó a instalar sus bases, con la primera cabeza de playa del AFRICOM, Comando de África del Pentágono. Con ellas podrían instalar bases militares de cara a Irán, y a su vez para poder controlar la región del norte africano, que posee vastos recursos naturales. Europa instalaría sus empresas, y Estados Unidos les garantizaría seguridad. Ya que Libia solo funciona como una fuente de recursos, sin importar para nada a sus habitantes. Pues todo este proyecto se le vino abajo a la OTAN, cuando Rusia y China trasladaron a Libia los primeros comandos para ayudar al mariscal Khalifa Haftar a recuperar Trípoli y reunificar Libia. Entre Rusia y China, y Estados Unidos salir por patas, fue todo uno. Algún periódico incluso llegó a escribir que cuando Haftar estaba cerca de Trípoli, la salida de los estadounidenses se parecía a la salida de Saigón. En un principio la prensa mundial reflejó que Gaddafi violaba los derechos humanos en su país, de lo cual nunca hubo prueba de ello, y parecía que de la noche a la mañana, el líder libio se había convertido en un genocida que había que quitar del poder. Los supuestos rebeldes que meses antes de iniciarse el conflicto habían estado preparándose con agentes especiales del SAS británico que ingresaron al desierto libio. O como los miembros de la agrupación terrorista Al-Qaeda, que desembarcaron en los propios barcos de bandera norteamericana para sembrar el caos junto a los rebeldes. Operaciones de inteligencia, intrusiones con equipos especiales para adoctrinar a guerrilleros sediciosos. Durante varios días Falsimedia se hizo eco de informaciones de que el ejército libio estaba asesinando a cientos de pacíficos manifestantes. En general las fuentes siempre eran ONGs de derechos humanos de dudoso origen, pero fueron transmitidos como datos ciertos. Ello fue así hasta que ingresaron periodistas independientes como la cadena Telesur de Venezuela, que demostraron que los supuestos ataques contra la población civil por parte de aviones y tanques eran falsos y que los pacíficos manifestantes o rebeldes se paseaban por las calles de Benghazi en tanques y con armas automáticas, adquiridas en sus ataques a cuarteles de la ciudad. Aquí tenemos la primera guerra de la OTAN que utiliza a la propia población civil para invadir un país. La Armada y la aviación hasta con aviones no tripulados de la OTAN se encargaron de la logística y el bombardeo a puntos estratégicos. Y con el fin de evitar una derrota en el campo de batalla, esta vez no invadió con su ejército sino con los propios civiles adoctrinados y guiados por grupos SAS y Al-Qaeda, entre otros. Reservas petroleras, gasíferas, acuíferas y una reserva de oro y dinero que han sido robadas de las arcas del país árabe, convierten a Libia en la prueba del algodón del manotazo de ahogado del sistema financiero mundial que lucha por no caer, y es capaz de cualquier crimen contra cualquier pueblo con tal de mantener a sus burguesías mangoneando el planeta. Y posiblemente, el agua pudo ser la clave, y el principal motivo de la desaparición del Estado libio como lo conocíamos. Es más, Gaddafi lo intuía cuando presentó el proyecto más importante del mundo, ya que fue plasmado el 20 de marzo de 2003 por la agencia árabe Maghreb, que publicó la siguiente nota. Oficiales libios presentaron en el quinto Foro del Agua que se realiza en Estambul, Turquía, un proyecto de suministro de agua potable por valor de $33.000 millones. El proyecto fue calificado como la octava maravilla del mundo y prevé la construcción de un río artificial por medio del cual la población del norte de Libia podrá ser abastecida con agua potable. El proyecto ha sido realizado desde 1980 por orden del coronel Gaddafi, y se encuentra terminado en 2/3. Se trata de un acueducto de 4.000 kilómetros de largo que llevará el agua subterránea del sur de Libia al norte más poblado del país. Los estudios realizados indican que el proyecto es más barato que las alternativas, dijo el encargado de la Administración de Aguas Subterráneas de Libia Fawzi al-Sharif Said. Los yacimientos de agua alcanzan para cubrir las necesidades de agua de Libia y otros países durante 4.860 años. En la fiesta de inauguración del proyecto, Gaddafi expresó, luego de este logro,
las amenazas de Estados Unidos contra Libia se redoblarán. Los Estados Unidos crearán excusas, pero la verdadera razón es detener este emprendimiento, para mantener al pueblo de Libia oprimido. ¿Qué cosas? Hoy, Libia está destruida, y Gaddafi junto a casi toda su familia asesinados. Petróleo, gas, agua y la solvencia del pueblo libio repartido en tribus fueron la causa de la codicia y envidia capitalista. Según la OPEP, Libia posee reservas petroleras de unos 50 millones de barriles recuperables. Las acciones de la italiana empresa energética italiana, la española Repsol, la francesa Total, y la británica BP, se dispararon en la bolsa el día de la caída de Trípoli. Pues, lo que antes hacía una empresa estatal petrolera libia, pronto lo harían las petroleras europeas como así ha sucedido. 1,5 millones de barriles de producción diaria, que ya no estará en manos de la población del país árabe. Las ganancias anuales superan los 30 millones de dólares. Las reservas gasíferas se calculan en 500 millones de metros cúbicos. El inmenso desierto de Libia también constituiría una de las reservas ideales de energía solar y eólica para el continente europeo, en búsqueda angustiosa de alternativas. Según Stratford, centro de pensamiento texano-israelí, de esos a los que llaman think tank, Gran Bretaña libró una guerra contra Libia para reposicionar a su petrolera BP, tras el desastre ambiental en el Golfo de México. BP ya no desea obtener solo el 15% minoritario en su acuerdo petrolero con Gaddafi, según datos que publicó Businessweek, el 31 de mayo de 2007. Sino que iba por el control mayoritario, lo que hacía que el coronel Gaddafi se volviese prescindible. Nada nuevo sobre la legendaria codicia petrolera anglosajona. El agua, el botín central del saqueo, que según exploraciones petroleras en el desierto del sur de Libia a mediados de los años 50, revelaron la existencia de vastas cantidades de agua subterránea potable. Los científicos estiman que hace casi 40.000 años, cuando el clima del norte de África era templado, el agua de lluvia se filtró formando las reservas de agua potable. El líder libio Muammar Gaddafi comenzó en 1983 un enorme proyecto de irrigación, conocido como el Gran Río Artificial, para extraer reservas subterráneas de las ciudades de Kufra, Sirte, Morzuk, Hamada, y el acuífero de piedra arenisca de Nubia, para llevar más de 5 millones de metros cúbicos de agua diariamente a las ciudades costeras. El acuífero de Nubia, que abarca partes de Chad, Egipto, Libia y Sudán, es el mayor sistema de agua fósil del mundo, cubre unos 2 millones de kilómetros cuadrados y se estima que contiene unos 150.000 kilómetros cúbicos. Para comprender el tamaño del acuífero, el sistema es casi tan grande como la Argentina continental, como una Argentina llena de agua. Primero el proyecto fue descartado cuando se supo que era una lujosa iniciativa poco rentable y un derroche de reservas no renovables, dijo a IPS el periodista Iason Atanasiadis. Pero luego fue aclamado como un magistral trabajo de ingeniería en vastas extensiones de aguas subterráneas capaz de mantener la tasa de distribución que consiguió en 2007, durante los próximos 1000 años, añadió Iason Atanasiadis. A diferencia de la mayoría de los acuíferos, este es un recurso no renovable. Con un costo estimado de casi 30.000 millones de dólares, la red del Gran Río Artificial, con casi 5.000 kilómetros de tuberías desde más de 1.300 pozos cavados hasta 500 metros de profundidad en el desierto del Sahara, también pretendió aumentar la cantidad de tierras cultivables. Libia podría comenzar un proyecto agrícola similar al del Valle del San Joaquín, en el estado estadounidense de California, señaló Patrick Henningsen, editor y fundador de 21 Century Wire. Al igual que Libia, California es esencialmente desértico, pero gracias a la irrigación y a otros proyectos hídricos se convirtió en una importante zona de producción de alimentos y algodón, explicó. Los únicos mercados en la zona del mar Mediterráneo que ofrecen cítricos y otros productos populares en Europa son Israel y Egipto. Pero en 10 o 20 años, Libia podrá superar a ambos países gracias al agua que tienen para verdear el desierto, añadió. La demanda aumenta con el incremento exponencial de la población,
Las reservas se vacían con rapidez y la inflación de los alimentos golpea a los países con problemas de liquidez y que dependen de productos básicos importados. En pocas palabras, quien controla el acuífero controla la economía, la política exterior y los destinos de varios países en la región, no solo en el norte de África. Funcionarios libios alertaron que el bombardeo de la Organización del Atlántico Norte sobre tuberías del acuífero podía causar un desastre humanitario y ambiental. Las cañerías de agua están dispuestas en paralelo con las de gas y petróleo. Sin embargo, la OTAN bombardeó y atacó la tubería de abastecimiento de agua, la fábrica principal del proyecto del Gran Río Artificial. ¿Desde cuándo una fábrica de tuberías de agua es un blanco legítimo para imponer una zona de exclusión aérea? ¿Para proteger a los civiles? ¿Desde cuándo es la tubería de suministro de agua en sí misma un objetivo militar legítimo? Los alemanes Martina Müller, Claudia Dengler y Felix Leit, investigadores de la Universidad de Stuttgart, expusieron la geografía del acuífero, como el mayor acuífero del mundo que abarca las transfronteras de 4 países. Casi todo Egipto, 80%, con una extensión de 826.000 kilómetros cuadrados, el sudoriente de Libia, la Cirenaica, capital Bengasi, 760.000 kilómetros cuadrados, el noroccidente de Sudán ya balcanizado, básicamente Darfur, a punto también de ser balcanizado, 376.000 kilómetros cuadrados, y el nororiente de Chad, 235.000 kilómetros cuadrados. Libia ya comenzó a sustraer sustanciales cantidades de agua del acuífero, 2,37 kilómetros cúbicos al año para abastecer el oasis Al-Kufra, en el suroriente de Cirenaica. Lo sorprendente también, son los costos competitivos por metro cúbico del fenomenal proyecto acuífero de Gaddafi. $0,35, frente al agua desalinizada de la tecnología franco-anglosajona, que es de $3, casi 10 veces más cara que la de Libia. Ante esta historia empírica, no puede haber ni dudas ni criterios subjetivos que valgan. Es lisa y llanamente un latrocinio más a los que el capitalismo nos tiene acostumbrados con la vergonzosa anuencia de sus ciudadanos, dispuestos a creerse lo que Falsimedia les inculca, simplemente porque les avergonzaría investigar un poco para conocer lo que hay detrás de su comodidad cotidiana, y a cuenta de que la sostenemos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.